Espera. ¿Cuándo fue la última vez que viste una casa en Estados Unidos con un tinaco negro en la azotea? Exacto. Nunca. Y lo más chistoso del asunto es que tampoco te habías preguntado por qué. Porque nosotros el tinaco es tan normal como los topes, el gas del tambo o el vecino que estaciona su coche a medias en la banqueta. Está ahí. Siempre estuvo. Y ya. Pero hoy te voy a decir algo que va a hacer que nunca vuelvas a ver tu tinaco igual. A ver, cierra los ojos un segundo. Bueno, no los cierres porque si no, ¿cómo lees? Pero imagínate esto. Tienes como 8 años. Es sábado en la mañana. Tu papá o tu abuelo, o el tío ese que siempre estaba en tu casa sin que nadie supiera muy bien por qué, sube a la azotea con una vara larga o con el palo de un trapeador. ¿Para qué? Para checar el tinaco. No con tecnología. No con una app. Con un palo. Metido adentro del tinaco. Midiendo a ojo de buen cubero cuánta agua quedaba. Y tú ahí, asomado desde abajo, escuchando. Está a la mitad, hay que llamarle a la pipa. O peor. Se fue a acabar. No se bañen tantito. Esa frase maldita que significaba que ibas a llegar oliendo a sudor a la escuela el lunes o que ibas a bañarte con una cubeta de agua tibia sacada de quién sabe dónde. O el otro momento clásico, se fue el agua en plena tarde. Alguien abrió una llave y nada. Silencio. Ese silencio seco que solo significa una cosa. Y toda la familia entrando en modo emergencia. Tu mamá llenando ollas. Tu abuela rezando no sé a qué santo es el del agua. Tu papá marcándole al de la pipa. Y tú sin entender muy bien qué estaba pasando pero sabiendo que era serio. Eso es una experiencia tan mexicana, tan nuestra, tan del ADN colectivo de este país, que si la describes en cualquier rincón de la República, desde Tijuana hasta Mérida, desde el Edomex hasta Oaxaca, alguien va a decir. Neta que sí, a mí me pasó exactamente eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué a los que viven en Estados Unidos eso nunca les pasó? ¿Por qué ellos nunca tuvieron que checar el tinaco con un palo? ¿Por qué sus azoteas están vacías mientras las nuestras tienen ese cilindro negro que ya casi consideramos parte de la arquitectura nacional? Vamos por partes porque aquí es donde se pone bueno. La respuesta fácil, la que te da el primo que vivió 2 años en Houston y ya habla con acento, es que allá tienen mejor infraestructura, güey. Y sí. Técnicamente tiene razón. Pero eso es como decir que un taco de canasta es solo masa con relleno. Es correcto pero no te dice nada. Vamos a lo que realmente está pasando. En Estados Unidos, específicamente en la gran mayoría de ciudades y zonas suburbanas, el agua potable llega a tu casa a través de un sistema de distribución presurizado que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Qué significa eso? Que cuando abres la llave del agua en una casa en Dallas, en Phoenix, en Chicago o en cualquier suburbia americana con sus casas de madera y sus jardines perfectamente cortados, el agua simplemente sale. No porque haya un tinaco arriba acumulando reserva, sino porque hay presión constante en toda la red. El sistema funciona así, hay tanques de almacenamiento elevados, torres de agua, que mantienen la presión en toda la red de distribución de la ciudad. Esos tanques están estratégicamente ubicados en puntos altos de la geografía urbana. Son enormes. Son municipales. Son infraestructura pública que tú nunca ves porque no está en tu azotea, está en algún punto de la ciudad haciendo su trabajo en silencio. Desde esas torres, el agua baja por gravedad y presión hacia todas las casas del área. Y como el sistema está bien sellado y bien mantenido, la presión no cae. El agua llega siempre. Eso significa que en una casa típica americana no necesitas almacenar agua. Porque el sistema te la garantiza en tiempo real. ¿Y en México qué pasó? Al Chile, no pasó eso. Y no es porque seamos mensos. No es porque no supiéramos cómo construir infraestructura. Es porque la historia de cómo se urbanizó este país fue completamente diferente. Mira, México creció de una manera que ningún urbanista hubiera podido planear aunque quisiera. A partir de los años 40 y 50, con la industrialización y el llamado milagro mexicano, millones de personas se movieron del campo a la ciudad. Ciudad de México creció de manera explosiva.
Guadalajara, Monterrey, Puebla. Pero no creció de manera ordenada. Creció como crece todo en México, a la chingada y resolviendo sobre la marcha. Colonias populares que surgieron de la nada. Asentamientos irregulares que después se regularizaron. Barrios enteros que se construyeron sin que hubiera infraestructura de agua garantizada. Zonas donde el gobierno llegó años, a veces décadas, después de que la gente ya estaba viviendo ahí. Y mientras llegaba esa infraestructura, o mientras llegaba con poca presión, con cortes programados, con tandeos donde el agua solo corría ciertos días a ciertas horas, la gente necesitaba una solución. Ahorita. Ya. Hoy. Y la solución fue el tinaco. Un contenedor en la parte más alta de la casa, llenado cuando hubiera agua disponible, para tener reserva cuando no la hubiera. Solución simple. Solución efectiva. Solución que no dependía de que el gobierno cumpliera, de que la infraestructura funcionara, de que llegara el presupuesto municipal para arreglar la red. Tú ponías tu tinaco, tú acumulabas tu agua, tú eras tu propio sistema de distribución. Y eso, güey, eso es más profundo de lo que parece. Aquí es donde te pido que pongas atención porque esto es lo que la mayoría de los videos sobre este tema no te dicen. Parece que Estados Unidos no tiene tinacos porque es un país más desarrollado. Porque tiene mejor infraestructura. Porque invirtió más en sus sistemas de agua. Y sí, en parte eso es verdad. Las ciudades americanas, especialmente las que crecieron en el siglo XX con planeación urbana, con códigos de construcción estrictos, con inversión federal en infraestructura, lograron sistemas de distribución de agua que funcionan con una confiabilidad que en muchas partes de México todavía es un lujo. Pero espera. Porque la historia no es tan limpia como parece. ¿Sabes qué pasó en Flint, Michigan, en 2014? El gobierno de la ciudad, buscando ahorrar dinero, cambió la fuente de agua de la ciudad al río Flint. Y el agua del río Flint, al pasar por las tuberías viejas de plomo de la ciudad, se contaminó. Resultado, miles de niños con envenenamiento por plomo. Una de las peores crisis de agua potable en la historia moderna de Estados Unidos. ¿Y sabes qué pasó en Texas en febrero de 2021? Una tormenta de hielo histórica colapsó la red eléctrica del estado. Y sin electricidad, las bombas de agua dejaron de funcionar. Millones de casas en Texas se quedaron sin agua en pleno invierno. Gente derritiendo nieve para poder tomar agua. Hoteles y supermercados agotados. ¿Por qué fue tan grave? Porque en Texas no había tinacos. No había reserva local. No había plan B. No había solución de emergencia dentro de cada casa. Cuando el sistema falló, fallaron todos al mismo tiempo. Sin red de seguridad. Sin reserva. Sin tinaco. Y ahí está la ironía brutal de este asunto. El sistema americano es más eficiente en condiciones normales. Pero es más frágil en condiciones de emergencia. El sistema mexicano es menos eficiente en condiciones normales, sí. Dependemos de una reserva que hay que llenar, checar, mantener. Pero en condiciones de emergencia, cada casa tiene su propia autonomía hídrica. Tu tinaco es tu colchón de seguridad. Cuando se va el agua 2 días por una fuga en la red, tú sigues bañándote, sigues cocinando, sigues jalando el baño. Porque tienes reserva. El americano promedio en esa situación entra en crisis en menos de 24 horas. El tinaco no es un símbolo de atraso. El tinaco es ingeniería popular. Es la solución que millones de familias mexicanas desarrollaron, sin ingenieros, sin subsidios gubernamentales, sin manual de instrucciones, para resolver un problema que el Estado no pudo o no quiso resolver. Es lo que los sociólogos llaman una solución bottom-up. De abajo hacia arriba. Del pueblo hacia el sistema, no del sistema hacia el pueblo. Y eso tiene un valor que va mucho más allá del agua. Porque el tinaco es evidencia de algo que los mexicanos hacemos tan naturalmente que ya ni lo notamos: resolver. Resolver con lo que hay. Resolver sin esperar permiso. Resolver de manera práctica, funcional, sin pretensiones. ¿No hay agua garantizada? Pongo un tinaco. ¿No hay gas natural por tubería? Pongo un tanque de gas. ¿No hay banco cerca? Uso el Oxxo como cajero. ¿No hay transporte público eficiente?
Invento el sistema de microbuses más caótico y al mismo tiempo más funcional del mundo. El mexicano tiene una capacidad extraordinaria para crear sistemas paralelos que funcionan cuando los sistemas oficiales fallan. Y eso, al Chile, no es un defecto cultural. Es una habilidad. Una habilidad desarrollada durante décadas, siglos incluso, de vivir en un país donde aprendiste que no podías esperar que el sistema funcionara solo. Donde aprendiste que si querías agua, luz, comida, transporte, a veces tenías que resolverlo tú. Ahora, ojo. Esto no significa que está bien que el sistema falle. No estoy romantizando la precariedad. No estoy diciendo que qué chido que no tengamos infraestructura confiable. Estoy diciendo que la respuesta mexicana a esa falla es brillante. Son dos cosas distintas y es importante no confundirlas. El problema es el sistema que falla. La solución brillante es el tinaco. Y hay algo más que vale la pena mencionar aquí. El tinaco también tiene una lógica climática que en muchas ciudades americanas simplemente no aplica. México es un país con una distribución del agua completamente dispareja. Hay zonas con lluvias torrenciales y zonas con sequías brutales. Hay ciudades donde el suministro de agua es irregular por naturaleza geográfica, no solo por fallas de infraestructura. En Ciudad de México, por ejemplo, que está construida sobre lo que era el lago de Texcoco, el sistema de agua es uno de los más complejos e ineficientes del mundo por razones que tienen que ver con la geología, con el hundimiento del suelo, con la distancia desde la que hay que traer el agua. El sistema Cutzamala, que abastece buena parte del agua de la Ciudad de México, trae agua desde más de 150 kilómetros de distancia y la tiene que subir cientos de metros de altitud usando electricidad. Es uno de los sistemas de bombeo de agua más grandes del mundo. ¿Y con todo eso el agua llega perfectamente a todas las casas todo el tiempo? No. Porque la ciudad tiene 20 millones de habitantes, infraestructura vieja, fugas en el 30 o 40% de la red y una demanda que supera constantemente la oferta. En ese contexto, el tinaco no es opcional. El tinaco es infraestructura de supervivencia. Y los que vivimos en ciudades con esas condiciones lo sabemos perfectamente aunque nunca lo hayamos puesto en esas palabras. Entonces, ¿por qué las casas en Estados Unidos no tienen tinacos? Porque construyeron un sistema que, en condiciones normales, hace que no los necesiten. ¿Y por qué nosotros sí los tenemos? Porque construimos un sistema paralelo, desde abajo, con las manos, con ingenio, con esa neta habilidad mexicana de resolver lo que nadie más va a resolver por ti. El tinaco negro en la azotea no es vergonzoso. Es el símbolo más honesto de lo que somos, gente que no espera. Gente que sube a la azotea con un palo si es necesario. Gente que llena ollas cuando hay agua porque sabe que puede no haber mañana. Gente que construyó, sin que nadie se los pidiera, una red de resiliencia hídrica doméstica que le dio de tomar agua a generaciones enteras en las que el Estado llegó tarde, llegó mal o simplemente no llegó. ¿Es justo que tengamos que hacer eso? No. ¿Es impresionante que lo hayamos hecho? A huevo que sí. Y la pregunta que me quedo yo pensando, y que te dejo a ti, es esta. ¿Cuándo va a ser el día en que México tenga la infraestructura que haga al tinaco innecesario? Porque ese día va a significar algo muy importante. No solo que el agua llegue bien, sino que finalmente el sistema funcionó antes de que el mexicano tuviera que resolverlo solo. Y la neta, ese día todavía está lejos. Pero mientras llega, ahí estará el tinaco. Negro. Arriba de todo. Guardando el agua. Como siempre. ¿Y tú, ya tienes tinaco o eres de los que todavía le reza al tantán cuando se va el agua? Cuéntame abajo. Y si esto te hizo pensar aunque sea tantito, dale like y suscríbete, aquí subiremos videos así todos los días.